días. Ánimo. Sí. Vamos a informar como todos los miércoles. Vamos a comenzar con la sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Las acordamos. Invité a Beatriz para que platicara con ustedes y que me ayudara a contestar preguntas. Ya estamos por terminar nuestra encomienda y ella quiere pues despedirse de ustedes y de toda la gente, y qué mejor que explicándoles lo que ella ha hecho. Les adelanto que me ha ayudado mucho, mucho, y que le agradezco de todo corazón su apoyo, su solidaridad en toda esta travesía, en toda esta odisea tan significativa, tan importante, tan humana de representar al noble pueblo de México. Entonces, después de Beatriz, si tienen algún interés en conocer sobre otros asuntos, yo también les contesto, ¿no? Ya al final, a lo mejor hay algo que les interese, pero ya todo es sabido ya. Una de las cosas importantes en esta etapa nueva de la vida pública es que hay mucha información, ya no se oculta nada, la vida pública es cada vez más pública. Estamos viviendo un momento estelar en la historia de México. Buenos días, ¿se escucha bien? Sí. Me da pena que estés ahí ya todo. Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? Muy buenos días. Mi presencia aquí obedece a una invitación de mi presidente, que lamentablemente está detrás de mí, no me gustaría eso, porque generó alguna curiosidad o de parte de ustedes algún interés por saber, pues no sé, de mí, quizá, de nosotros, de este andar, no solo en este sexenio, sino a lo largo de ya casi 2 décadas, juntos en la lucha por la transformación de México, por la vía pacífica, exigiendo elecciones limpias, cero fraudes y trampas electorales. Creo que esa es la sustancia del movimiento democrático y de transformación que está a punto de terminar, porque el presidente, quien ganó en las urnas en 18, este 24 termina su trabajo, en pocos días, por cierto, y nosotros con ello también nos despedimos. Entonces, él me invita, yo lo pensé, acepté porque creo que es una buena oportunidad para que ustedes, si gustan preguntar, pero sobre todo quienes nos están mirando a través de las redes sociales, los canales y los que tengan a bien transmitir o después en la tarde, hacer un repaso de lo que aquí ha acontecido o acontecerá. Entonces yo quedo de ustedes, me han indicado que las instrucciones son irme a la línea primera y que demos preferencia a las mujeres, ¿verdad? Jesús, corrígeme. Entonces no veo muy bien porque tengo miopía, pero tengo aquí 1, 2, 3 mujeres, 4 levantando la mano. Si gustas comenzar tú, de azul. Como no veo bien. Gracias, Isabel. En la campaña del candidato, que es hoy presidente, en mayo, estábamos en Minatitlán y yo hice una locución pública. No había ganado él, pero existía esa posibilidad o sueño. Y entonces me pareció importante avisar, anunciar, poner una postura sobre, en caso de ganar, qué pasaría con su pareja, yo, en este caso, y eventualmente, pues, quien ganara, qué pasa con las parejas. Yo creo que en cada sexenio es una pregunta, una interrogante de los curiosos, de los chismosos, de los analistas, del pueblo en general, saber qué rol juega la persona que está acompañando a ese mandatario y en este futuro próximo a la mandataria, a la futura mandataria. Y yo ya tenía esta idea, porque mi esposo fue candidato 3 veces a la presidencia, de hacer algo que, en caso de él de ganar, yo tenía muy claro. No hacer lo que yo no consideré que era correcto, de quienes me habían precedido o podrían preceder en aquel tiempo, porque era mayo y la elección fue en julio, y con eso fui resolviendo bastantes cosas. No les voy a enumerar qué no debía hacer, porque eso creo que es de dominio público, pero yo en aquel tiempo planteé primero empezar a pensar distinto,
pensar, es nada más, era un ejercicio de reflexión sobre el espacio público de las mujeres, su presencia en la vida política, en este caso accidental, así me considero, un accidente en la política. Y tercero, dejar atrás ideas rancias, me parece, sobre el papel de las esposas de los presidentes, de los gobernantes, de alcaldes, de diputados, senadores, funcionarios públicos. Y yo dije que por lo pronto la denominación primera dama no me correspondería, pero eso es lo de menos. A mí me pueden llamar como quieran. En la retahíla de elogios y de insultos que he recibido me han llamado de muchas formas. La que quieran está bien para el que la dice. Yo no estoy fijándome en sus epítetos. Pero lo importante son los actos. Y los actos que yo he llevado a cabo creo que van en un sentido distinto, por lo pronto, a lo que pudo haber sido una continuidad del papel de la esposa de un presidente. Me quedo más con los actos propios que me respaldan como una persona convencida de un republicanismo democrático del siglo XXI, en donde el eje son tres poderes de la República, hay un ejecutivo, el presidente, y nadie votó por su familia, ni por sus hijos, ni por su esposa. La familia debe ser una compañera de esta ruta, la esposa igual, si es que hay, porque a lo mejor el presidente puede ser soltero, viudo, divorciado, homosexual. Tendremos una mujer presidenta y erradicar esa idea de que su esposo o su esposa, sus hijos, todos tienen que estar en el gobierno con cargos, gastando dinero público, una serie de cosas que reflexionen. Con eso espero haber respondido tu primera pregunta. La segunda tiene que ver con cómo vamos a quedar, ¿no? Exactamente. Después del 1 de octubre. Nosotros somos una pareja, creo que felizmente casada. A ver, ¿sí? Llevamos mucho tiempo juntos. Somos una pareja, creo, muy unida, que ha pasado de todo, como todos los matrimonios de este mundo. Crisis buenas, malas, regulares, de todo, ¿eh? No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que cambia ahora es que él se va a Palenque y es donde él quiere estar, y yo lo he apoyado muchísimo porque él debe estar donde quiere estar, en donde él se sienta muy a gusto, muy feliz, en paz. Yo lo apoyo. Y si ese lugar no fuese Palenque, sino en el corazón de África, en un pueblo, yo apoyo esa moción, porque se merece todo. Es una persona que ha sido un gran mexicano, un mexicano opositor, después gobernante. Ha trabajado muchísimo, soy testigo de sus desvelos, desmañanadas, cansancios, bostezos, soy testigo de sus esfuerzos, decepciones, ilusiones, soy testigo en una parte de su vida de todo eso. Se merece mi esposo, que es el presidente, irse a donde quiera ir, que se sienta muy feliz. Yo no lo puedo hacer, aunque vamos a estarnos viendo muy seguido, ¿verdad? No lo puedo hacer porque yo tengo un hijo, bueno, tenemos un hijo que es menor de edad y tiene que ir a la escuela, me queda un trabajo, nos queda un trabajo importante con Jesús Ernesto, y estamos ahora en tercero de preparatoria. En pocos meses este muchacho tendrá que decidir qué quiere estudiar, tengo que apoyarlo, tengo que estar con él. Ustedes saben que los menores de edad todavía necesitan un pastoreo y su presencia, la presencia de sus padres es muy importante. Vamos a estar cerca de su papá, pero la carga, y la recibo con mucho gusto, la carga principal va a ser para mí. Necesito pastorearlo, necesito acompañarlo, darle fuerza, orientarlo lo mejor posible. Es mi gran misión de la vida. Y vamos viendo cómo nos acomodamos. A lo mejor mi hijo Jesús decide ir a estudiar agronomía a Groenlandia. Está un poco raro, pero pues habría que ver si decide estudiar agronomía en Groenlandia, ¿qué hago yo? Yo voy, miren, muy simple, yo voy al día. Tengo sueños a largo plazo, pero voy cada día, cada día. Eso es algo que he aprendido aquí. Rápidamente, ¿le llama la atención la política? No. Bueno, sí, en un sentido de informarme, tener una opinión, una postura, pero si tú te refieres a participar en postulación de cargos públicos, no. ¿A Jesús Ernesto? No sé, la verdad. Yo creo que es un chavo como todos los hijos de mi esposo. Algunos ya no son tan chavos, pero pues todos han sido formados, y yo misma, en un ambiente altamente político y politizado. Es el tema de muchas sobremesas. Yo me considero muy informada, politizada, tomo partido, me comprometo. No está en mis planes la postulación a ningún cargo público. Lo vengo diciendo desde hace mucho, ¿eh? No es la nota de hoy, ¿eh? Revisen qué he dicho en años anteriores. No tiene por qué ser así. Incluso no creo que la genealogía familiar nos lleve a todos a ser médicos, o porque el abuelo era arquitecto, todos eran arquitectos. No. Yo ya, mi cuota de participación política social, me dice él que ya la pagué, ¿eh? Y yo me siento muy satisfecha, aunque no sea postulada y no pretenda. Esto no quiere decir que no cambie de parecer, en un sentido de que acepto que nunca hay que decir nunca. Pero al día de hoy, en este momento, a esta hora, 7:45 de la mañana del 11 de septiembre, mi respuesta es no. Gracias, Beatriz. De nada. La recuperación de la memoria histórica, que no solo incluye las piezas arqueológicas, la defensa del patrimonio histórico y cultural de México, que es inmenso,
y que sostiene la grandeza de México no solo en el siglo XXI, sino desde tiempos antes de nuestra era, como le llaman, o antes de Cristo, es muy obvia, es evidente. Yo creo que ya existían esfuerzos desde Porfirio Díaz, incluso, por hacer este trabajo de recuperación. En algunos gobiernos subió la intención, en otros bajó. El neoliberalismo anuló incluso esta posibilidad. ¿Qué andan buscando en papeles viejos y hurgando en perritos de Colima? ¿Qué relevancia tiene? Pero ahora hay una reivindicación de todo eso que explica, tanto de manera inmaterial como material, de dónde viene esa grandeza de este país. Y el gobierno actual, encabezado por nuestro presidente, ha hecho un esfuerzo inaudito, que tiene pocos precedentes, lo van a explicar, por cierto, el día 23, quienes van a exponer ante ustedes todo ese trabajo, que no solo incluye las piezas arqueológicas, es mucho más que eso. ¿De qué manera ayudé yo? De la que me fue posible, siempre en el marco de mis capacidades, mis tiempos, en el marco de la ley, en el marco de sus autorizaciones. Creo que en general nunca procedí por mi cuenta, siempre pregunté antes a él qué podía yo hacer en su nombre o, por ejemplo, hablar con alguien de, no sé, del INAH y decirle, oye, ayúdanos a acelerar un poco, recoger, por ejemplo, un ángel aquí en la Catedral Metropolitana era una escultura que se cayó en el sismo, retirarlo para que puedan pasar los trabajadores que van a arreglar las cúpulas, cosas así, pero siempre con su permiso. Tenemos un pendiente de lo que ha contribuido, cooperado, que es finalmente identificar el cuerpo del general José María Dionisio Melo. Él fue un presidente de Colombia. Fue discípulo primero de Simón Bolívar. A la muerte de él ingresa a la política colombiana y por razones de sus propias pugnas internas, muy características de toda América Latina en el 19, él llega a ser presidente, pero lo derrocan y luego él participa en el derrocamiento de otro, hay purgas internas y él escapa a México. Y aquí se le asesina. Estamos Kimosabi, pero estoy ayudando al equipo de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Búsqueda, el INAH, el Instituto del INPI, de los pueblos indígenas, el Ayuntamiento de la Trinitaria, el pueblo de Juncanal, el gobierno de Chiapas, un montón de instancias, tratando de identificar finalmente el cuerpo, el cadáver, somos optimistas, y también al mismo tiempo con Colombia, trabajando con las muestras que ya se tomaron de familiares de este general. También se tomaron muestras aquí porque tuvo descendencia también en México, porque él venía con un hijo, Máximo. La verdad no es la principal de mis agobios, ¿eh? Mi principal agobio es que yo no soy una persona pública por deseo. Creo que ese fue mi principal reto. No quiero ser pública, nunca en mi vida, a mi edad, me he propuesto ser pública y para mí fue muy difícil estar siendo retratada, auscultada, difamada, aplaudida. No sé, yo no lo pretendo eso, no me lo tengo como objetivo. Vamos a decirlo así y lo confieso, yo tengo pánico escénico. Lo he logrado manejar mucho, con la ayuda de mi esposo, por cierto, pero no he pretendido. Yo es un trauma que tengo trauma así al estilo Sigmund Freud, que tengo como desde los 15 años, por un evento que me pasó. Y lo he logrado remontar. Mucha gente me dice, no se te nota. Y yo les contesto, pues sí, porque lo trabajo en mi mente, pero yo no me rentaría para ser persona pública. Eso va pegado a lo otro, al volverte persona pública, incluso contra mi propia voluntad. El tema de que anden hablando que si camino chueco, que si mi hijo no sé cuánto, pues es molesto, pero también se va aprendiendo a untarse mantequilla en el cuerpo y a que esas cosas vayan resbalando. Bien, es un gran acierto del pueblo de México. A mí me gusta porque el pueblo de México, al votar el 2 de junio, demostró que le es indiferente si el mandatario es hombre o es mujer. Y eso habla de un nivel de evolución superior al que ustedes imaginan. Qué bueno que en México ya no se tenga que votar por alguien que está bonita o feo, o está gordo o está delgadito y parece Barbie. Eso ya es secundario. Y si es Claudia u otra mujer, vamos a suponer un escenario distinto, se votó por las habilidades, por las capacidades, por las propuestas, sin tomar en cuenta el sexo o la orientación sexual. Porque incluso en México, bueno, pues a cómo vamos, puede ya existir un presidente en el futuro que sea homosexual. ¿Por qué no? Porque lo que importa no es qué hacen las noches el señor o la señora. Lo que importa es qué compromisos adquiere con el pueblo de México y que los cumpla. Y eso es lo importante. Sobre en particular ella, estoy muy contenta porque la conozco y aunque no la conociera, creo que al escucharla, al percibir lo que ella expresa y cómo lo expresa, a mí me da mucha confianza. Yo creo que ella viene también de la lucha democrática y por la justicia en México y lo que va a hacer ella es ser congruente, seguramente. Me alegra mucho porque también en mayo del 2018, cuando propuse desterrar la idea de la primera dama, también dije
que las mujeres sabemos decir y hacer las cosas de manera diferente. Y yo creo que ella, por ser mujer, nos va a ratificar eso. No es que yo sea originaria en la propuesta, pero somos nosotras, aquí Isabel, aquí están varias mujeres. Nosotras lo hacemos distinto. No es mejor o peor, lo hacemos distinto. Y eso va a ser muy emocionante de ver. Y le deseo todo el éxito. Como escribí en una publicación, yo seré para ella, como presidenta, una leal escudera. Bien, pues mi balance lo dividiría en dos partes, en lo material y en lo inmaterial. Lo material ya lo conocen, aquí se informa, es una obligación de un ejecutivo, de un diputado, de un juez, de un ministro, informar, rendir cuentas. Y él ya ha hablado aquí mucho sobre trenes, carreteras, caminos, ya lo saben. Yo me voy a referir a lo inmaterial, es decir, lo que no tiene precio, lo que no necesariamente se tiene que gastar en monetario. El trabajo que el presidente nos deja es formidable desde mi punto de vista por su valor moral y por la gran cauda de valores que nos deja como mexicanos. Por ejemplo, el de la perseverancia. El que quiere algo en la vida realmente va a caer una vez, se levantará, una segunda, una tercera, una enésima caída y se levantará para lograr su sueño, su meta, su utopía. Eso creo que es algo que él nos ha enseñado con creces. La segunda cosa inmaterial que ponderaría es el valor que nos ha vuelto a dar a los mexicanos. El pueblo de México es lo más valioso de este país. Somos el país. Si nuestro territorio es muy chiquito o muy grande, es lo de menos. Cada habitante de este país, cada mexicano y cada mexicana es valioso, es grandioso. Y esta reivindicación no solo de los indígenas mexicanos, sino de todos los que hoy estamos aquí habitando este territorio, y el valor y la fuerza que nos ha dado para defender nuestras posturas, expresarnos libremente y demás derechos que tenemos, lo considero algo sumamente valioso. Nos ha devuelto el poder. Nos ha devuelto el poder. El poder radica en el pueblo, dice la Constitución, y creo que él lo ha hecho valer. Y la tercera es su buen humor. Creo que a pesar de los pesares de la vida y de todas las tensiones que se han vivido durante no solo el gobierno, sino desde que estamos juntos, pues también hay que darle una dosis de humor y reírse un poco, y creo que esto es un aprendizaje también. O sea, no hay que ser tan dramáticos, no hay que ser vengativos ni enojones, hay que reírse un poco, es que si no, no salimos adelante. Así que tómense la vida con humor también, con la seriedad y desde luego la cordura que requiere el momento que les toca vivir. Pero no dejen de reír y no dejen de tener buen humor y echarse sus chascarrillos, también reírse de uno mismo y tratar de sobrellevar. Así que yo agradezco mucho esa parte del humor de mi presidente. Pues yo creo que él te la debe de contestar, porque es una pregunta de cómo cubrir la emotividad de una pareja. Pues ¿tú quieres contestar? Pues yo nada más lo he querido mucho. ¿Cómo lo...? Bueno, nada más, no se podría dirigir un movimiento de transformación sin el apoyo de una compañera. En una primera etapa fue fundamental, muy importante, el respaldo, la comprensión, el cariño de mi primera esposa, la finada Rocío. Fue importantísimo, porque yo comenté hace unos días de cómo uno de mis hijos quería que yo lo llevara a un circo y no podía, porque estaba metido trabajando en la construcción de un movimiento para transformar a México. Y eso requería ir a los pueblos, a las plazas, reunirse con la gente, 5 reuniones diarias, y quien se quedaba con mis hijos era mi finada esposa. Cuando ella se nos adelanta, yo necesito también una compañera, porque la lucha sigue, la lucha continúa y me apoyo en Beatriz, en momentos también muy difíciles, y ella me respalda, me sostiene y me da fuerzas y cariño para ir hacia adelante, para no claudicar. Decía mi mamá cuando lo conoció, qué suertudo eres, ¿eh? Te llevas a mi hija Beatriz. Sí, eso dicen también mis adversarios, los conservadores, ¿sí? De que cómo no, ella
se enamoró de mí porque está bastante enamorada. Dice, pero ¿cómo? ¿No? ¡Qué barbaridad! Qué barbaridad. Ella, ¿no? Tan delicada, tan exquisita, estudiosa, doctora. Uy. ¿En qué? ¿Doctor en ciencias ocultas o qué? No, en literatura. O sea, para un mazorral de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, indio patarrajada. Está guapo el indio patarrajada. Pero fue fundamental el apoyo, es hasta ahora. No, y esto y después sucede en todas las familias, en todas las familias. Yo siempre he dicho que la principal institución de seguridad social en México es la familia. Así como la cultura o las culturas o nuestro pasado prehispánico nos ha protegido y nos ha salvado, así también nuestras familias nos han ayudado a salir adelante y han evitado la descomposición social en nuestro país, porque la familia mexicana es muy fraterna, es muy solidaria. Si le va mal a un miembro de la familia, acuden en su apoyo otros. Y lo que siempre hemos hablado aquí, y hay que seguirlo diciendo, comentando, los hijos, el que no abandonemos esa extraordinaria, bella costumbre de que nuestros hijos están siempre con nosotros y que, con todo respeto para lo que sucede en otros lugares, en otros países, no se establezca el que apenas están terminando la adolescencia y ya se tienen que ir. Ahuequen el ala, vean qué hacen. Que eso es lo que queremos hacer con Jesús, estarlo acompañando. El tiempo que sea. El tiempo que Pero sea. así sucede en nuestras familias. Y eso es muy importante, porque no se debe de permitir el vacío, el desamor en los hijos, en los jóvenes. Ellos siempre deben de tener la seguridad de que se les quiere, siempre. Y no decir, a ver, ya tú eres independiente y nos vemos, si acaso, una vez al año. Ay, no. Sí, así No, pasa Jesús no va a en ser algunos lugares. ¿Y qué sucede? Pues que esa falta de cariño, de amor, genera vacíos que quieren llenarse, o se pretenden llenar esos vacíos con la droga, y esa felicidad es momentánea, es transitoria, se convierte en infelicidad. Entonces, ¿por qué no hay, esto es importantísimo, por qué no hay tanta adicción en México a las drogas? Porque hay mamás que estamos, Por la familia, y papás también. por la familia. Eso lo tenemos que cuidar mucho, porque sí, puede haber siembra, como hay, no vamos a tapar el sol con un dedo, de marihuana, amapola, laboratorios donde se hacen drogas químicas, tráfico, pero no consumo, o no el consumo que se tiene en otras partes. Si a nosotros, además de esto que tenemos que combatir, el que se siembren los plantíos de marihuana, que se tengan laboratorios para hacer los químicos, que tenemos que seguir combatiendo. Pero si además de eso crece el narcomenudeo y crece el consumo, entonces sí viviríamos en una situación muy grave, mucho más difícil que la que enfrentamos. Entonces, son instituciones que debemos de conservar, de cuidar, y es lo que viene del pasado profundo, del México profundo. Por eso a mí me molesta mucho el clasismo y muchísimo más el racismo, porque es continuar
sometiendo el valor de las grandes civilizaciones que florecieron en México antes, muchísimo antes de la llegada de los europeos. Y una buena parte o la mayor parte de lo bueno que tenemos los mexicanos viene de ese pasado profundo, de la gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, que vienen de tiempo atrás. Entonces nos hicieron creer, o sea, Diego Prieto de Lina se apasionó, dijo en un discurso en Bacalar, en Quintana Roo el domingo, vinieron con esa estupidez de que nos trajeron la civilización. Y muchos se quedaron con eso. Eso hay que enfrentarlo, no al racismo, porque eso nos negó. Llegamos a negar lo que somos y nos impusieron complejos y nosotros nos acomplejamos cuando somos herederos de grandes civilizaciones, cuando México es una potencia cultural en el mundo. Pero lo mismo en lo social, lo mismo en lo político. La primera revolución social del siglo XX en el mundo. En el mundo. La constitución más avanzada en lo social en el mundo. Sí. 3 transformaciones importantes: la independencia, la reforma, la revolución y esta 4ª transformación. Y a mí me dio mucho gusto, por ejemplo, ya termino, porque mira, es que hay muchas manos levantadas. Sí, me dio mucho gusto ayer en el debate, que lo estuve viendo. Ay, no, hoy vamos a hablar de eso mejor. No, vamos a hablar me dio mucho gusto que la señora Kamala y el presidente Estados Unidos, sí. Trump, los dos trataron con respeto a México. Y ahí vamos, avanzando. Nosotros respetar a otros pueblos, a otros gobiernos, hermanos, y que nos respeten como un país independiente, libre y soberano. Ya. Vamos, y no voy a contestar. En el país los retos yo creo que son 2 básicamente: seguir sacando a la pobreza a millones de mexicanos más y seguir empoderando al pueblo. En el panorama internacional, pues cada país que viva sus procesos internos, sus colapsos, sus crecidas, sus victorias. Yo creo que algo que he aprendido aquí es que todo está en movimiento y que lo que sube baja, lo que baja sube. Y si en Europa hay corrientes de un modo o de otro, o en América, o en África, o en Asia, pues que las vivan intensamente, porque solo así se genera conciencia social. Y México viene saliendo ya de una anestesia colectiva que nos propinaron o nosotros permitimos que ocurriera. Hay un despertar y eso es lo que ojalá ocurra en otros países, ¿no? En otras latitudes. La verdad les voy a confesar, yo me divierto mucho oyendo desde las mañaneras hasta los debates y las conferencias de prensa de aquí y de otras partes, porque me voy fijando cómo construyen sus ideas y las argumentan según, porque a veces ni a eso llegan, y cómo funciona el lenguaje. Entonces, para mí los fandangos fueron ese pequeño ejercicio de habla y de comprensión lectora y a la vez de motivar a los jóvenes a que en el futuro digan, yo estuve en un fandango y todo eso ¿para qué? ¿Por los libros? Y que haya una semilla insertada en su corazón, en el de sus padres, sus profesores, sus compañeros, hermanos, familiares, y quienes los vieron, de que es importante leer y que los libros no son para poner en el boiler o para detener el frutero. Los libros son para ser leídos y no solo eso, son para ser comprendidos y más allá todavía, para ser disfrutados. Y si más todavía podemos llegar, para tomar de ellos algo bueno, como lección de vida de lo que no se debe hacer o de lo que se puede o debe seguir haciendo. Pues el Palacio Nacional, ustedes están adentro, El Palacio Nacional abarca toda la manzana. Para los que no conocen el centro de la Ciudad de México, es más grande que el Zócalo, que la Plaza de la Constitución. Es más grande, Es un edificio que data de la época de los antiguos mexicanos, sobre todo de esta parte, y fue creciendo hacia la izquierda
hacia allá. Es un inmueble que se ha ido construyendo durante más de 700 años. Hoy se le conoce como Palacio Nacional y legalmente es la sede del Poder Ejecutivo Federal. Entonces, usted está sentado en una parte del Palacio Nacional. Cuando afirman eso con la intención de ofender, yo me río porque la verdad es que mejor vengan aquí al Palacio Nacional y lo conozcan porque pueden entrar. Ustedes pueden entrar y los turistas también. Hay una parte muy amplia de jardines, hay museos, está la última morada del presidente Benito Juárez, hay hasta gatos. Y lo que se ciñe a propiamente la presidencia de la República está en la otra ala y es evidente que tenga que ser un área de seguridad nacional. Ahí acontecen las acciones y funciones del presidente de la República. Y qué bueno que mencionas lo del departamento, porque la verdad es que cuando me dijo de vivir aquí, pues yo no quise, me asusté, dije, no, ¿qué voy a hacer ahí? Yo no quiero vivir en un museo. Mi hijo me dijo igual, porque un día le dije, hijito, párate, no quiero que estés ahí tirado. No, mamá, es que vivimos en un museo, yo no quiero vivir aquí. Ha sido una lidia para nosotros, pero yo creo que tomamos una buena decisión como familia, porque al estar trabajando aquí y tener actividades tan temprano, le sería más cómodo su trabajo. La segunda razón fue porque contribuiríamos, mi hijo y yo, a su propia seguridad. Entre menos saliera él a la calle o trasladándose, creo que podríamos ayudarle a cuidar la seguridad nacional del presidente de la República, no de Andrés Manuel López Obrador, ni de Beatriz Gutiérrez, ni de Jesús Ernesto, no, es la seguridad del titular del Poder Ejecutivo Federal. Por tanto, es un inmueble que debe estar protegido también por cuidados, desde cuidados de conservaduría propiamente, artísticos, digamos, restauración, hasta cuidados, como lo han visto, pues con algunas vallas a veces o con algunos elementos policíacos cuando hay intenciones de dañarlo, que sí lo han logrado. Creo que contesté, ¿sí? ¿O tienes otra? Sí. En particular con las mexicanas. Qué gusto me ha dado este nuevo pacto. Gracias, presidente, por permitirme estar en tu conferencia de prensa. Permiso. Pues es una decisión que tomaron los legisladores y diría de manera libre. Esto no deja satisfechos a muchos, a otros sí, les agrada el que se haya aprobado esta reforma al Poder Judicial. Yo estoy en los últimos, a mí me agrada. ¿Aprobarla con este voto? Sí, con cualquier voto, porque creo que es importantísimo el terminar con la corrupción y con la impunidad. Y se va a avanzar mucho cuando sea el pueblo, de manera libre, el pueblo de México, el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Creo que vamos a avanzar en México y vamos a dar un ejemplo al mundo, porque el Poder Judicial está más que demostrado, no imparte justicia. Los jueces, con honrosas excepciones, magistrados, ministros, están al servicio de una minoría rapaz que se ha dedicado a saquear al país, que son responsables en mucho de la decadencia de nuestro país. Y nosotros estamos luchando para transformar a México, para purificar la vida pública. Entonces, ¿cómo se logró esa mayoría? Pues sí, es importante, pero también hay que ver el beneficio que va a significar para el futuro de nuestro país, el que puedan los jueces impartir justicia por haber sido electos por el pueblo, no por las cúpulas del poder. Usted ha mencionado en varias ocasiones acá tal negocio para este voto. Notorias, como tengo diferencias con muchos otros, pero siempre en la política hay que optar entre inconvenientes y es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios.
se piensa que hubo una negociación, porque ese es uno de los problemas que tienen los conservadores y sus voceros. Creen que somos iguales a ellos. Le podría decir que no hablé con el señor Yunes ni con su hijo. ¿Sí? ¿El senador Adán Augusto habló con él? Sí, posiblemente, claro, porque ¿Y le dijo el senador a que él dijo le corresponde, ¿sí? Él es legislador, ¿sí? Ese es su trabajo. Yo envié una iniciativa de reforma a la Constitución y son los legisladores los que tienen que hacer